Hi Tutti, bienvenidos a otra super edición de Fuera del Aire, el podcast desde la ciudad de Allentown, Pensilvania, para el mundo. Quien te habla es Guillo, el Loquillo, como cada semana, con gran contenido para entretener, informar y educar a nuestra comunidad. Bienvenidos a todos los que por primera vez están en el canal de YouTube o en la plataforma donde estén escuchando el audio. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Semanalmente traigo contenido para entretener, informar y educar, y en el día de hoy transformamos la versión original que fue en video en audio podcast, y le agradezco a todas las personas que se comunicaron conmigo dejándome saber de los problemas técnicos que tuvimos con el audio. Logramos arreglarlo y aquí está para que todos ustedes se lo disfruten como debe ser, con una gran calidad, como merece un episodio tan importante, lleno de información, de historia y sobre todo de una gran marca que deja la carrera del señor Luis Jiménez a través de nuestra industria de las comunicaciones, en la cual yo también tengo el privilegio de trabajar por 22 años aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Así que vamos a comenzar con Luis, el niño, el muchachito, dónde nació, dónde se crió, para que nuestra gente de Pensilvania y tus fanáticos de toda la nación y del mundo entero recuerden esa época de Luis, el niño. Nací en Río Piedra. Me crié la mayor parte de mi vida en Cagua. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en kindergarten, cuando yo tenía 5 años, mi papá me dijo que si yo hacía bien kindergarten, ¿ok? Me iba a llevar a Disney World. Y yo le dije que no, que me llevaron a una emisora de radio. Pero siempre me fascinaba lo que yo oía y cómo me imaginaba las cosas. Primero yo pensaba que los locutores andaban bien vestidos, con gabán y con lacitos y cosas. Yo pensé que los anuncios eran en vivo. Cuando empecé a practicar en una emisora que no me dejaba ni hablar todavía, ni la hora daba, una emisora de Radio Caguas AM, ellos tenían un estudio que se llamaba La Capilla, porque parecía una capilla, o sea, era un estudio grande donde habían sillas para que la gente se sentara a ver el show. En lo que ellos estaban dando los anuncios, los músicos estaban acomodándose para tocar música típica, y esa me fascinaba, yo me quedaba bobo mirando eso. Estudié locución con un gran locutor de Puerto Rico que se llamaba Marianito Hurtado. La leyenda se lo hace. Sí, el tipo era muy bueno. Y aprendí muchas cosas. Aprendí a grabar anuncios con él, porque al final este negocio es lo que tú le pongas, pero hay ciertas cosas técnicas que te ayudan a que la gente te entienda mejor, y entonces eso fue lo que me benefició de la academia. Traté de estudiar comunicaciones en la Universidad de Sagrado Corazón, pero mi primer trabajo oficial fue en una emisora que se llamaba Q97, la emisora del amor. Y ahí entonces sí nos mudamos para Orlando, y mi idea era, como yo hablaba con mi amigo de la escuela, Jorge Mier, que su papá era el dueño de la emisora después. Nos encontramos y entonces él me dijo, mira, aquí en Orlando es bien chulo, el papi tiene la emisora, y sería bueno que vinieras para acá para que hagamos un morning show y qué sé yo qué diablo. Y yo nunca había hecho un morning show, pero siempre me hubiese gustado. Y entonces cuando él me dijo eso, yo convencí a mis papás, vámonos para la Florida. Y papi estaba harto del crimen y la cosa, nos fuimos para la Florida. Y yo llegué con un maletincito, un trajecito mal planchado a la emisora, y me encuentro con el papá de mi amigo Jorge, el dueño de la emisora. Entonces me siento en la oficina para que él me dijera cuándo empiezo. Y el tipo me dice, ¿y qué tú haces por ahí? Y yo le digo, yo vine a trabajar. La emisora era daytime, era una licencia especial que daban, que tú podrías abrir cuando salía el sol y cerrabas cuando se ocultaba el sol. Ahí empezó mi carrera en el Radisson Plaza, hasta que eventualmente logré entrar part-time y después conseguí un full-time en la emisora allá en Orlando. Yo acomodaba la mercancía y, por ejemplo, si el chef pedía, mira, necesito tanto filet mignon, tanta lagota, yo lo sacaba en un carrito y se lo llevaba. La oficina necesitaba papeles, yo lo montaba, iba por el loading dock y entonces le entregaba la mercancía a los managers y qué sé yo qué diablo. Eso lo hice como 1 año y pico, hasta que eventualmente lo pude dejar por la emisora, pero la emisora tampoco pagaba tanto, que yo lo que hacía era que trabajaba en la emisora por la noche de conserje en la Westinghouse. De hecho, antes de yo irme para Orlando, a mí me ofrecieron trabajo en lo que era para esa época una de las emisoras número 1 en Puerto Rico, en Sal Soul, por la noche. Pero pagaba a $3.35 la hora. Eso como que me decepcionó, y también me fui por Orlando por eso, porque sé que la población latina en Estados Unidos estaba creciendo mucho, y yo sabía que por algún lado me iba a salir bien venir a Estados Unidos. Eventualmente la emisora el papá de Jorge, que tenía 11Q, que era la emisora que pagaba a las 5 de la tarde, entre medio de eso trabajé con él en West Palm Beach, que él estaba abriendo una emisora allá también, y me fui varios meses para West Palm Beach. Entonces regresé después a Orlando. En eso
el hijo del dueño, Jorge, que era mi amigo, lo llaman para dirigir lo que era KQ 97.9 en Nueva York. Y como Jorge se iba, entonces yo ocupo la posición del programador de la emisora en Orlando. En Orlando. Entonces me iban a subir a $1,200 al mes. Entonces, Jorge se va, qué sé yo, un martes, por ejemplo, y martes por la tarde me llama el papá de Jorge a la oficina y me dice, yo necesito que tú te vayas para Nueva York. Entonces llegué a la emisora, hicimos eventualmente, fue un día larguísimo ese, nos dejaron esperando un montón. Yo estuve una hora al aire, después empecé a presentar discos y qué sé yo, y cuando terminé, cojo el ascensor, en el ascensor estoy practicando cómo le voy a dar las gracias al halcón por la oportunidad, pero que no me voy a quedar aquí, esto mucho para mí. Salgo del ascensor, en el segundo piso, que era donde estaba su oficina, entro a su oficina y cuando me voy, le voy a dar la mano para despedirme, me da la mano y me dice, welcome to SBS, empieza el lunes. Eso fue miércoles, jueves me fui de nuevo por Orlando por la noche y domingo regresé porque el lunes empezaba el vacilón de la mañana. Entonces tuvimos, cuando yo llegué, ese mismo... El jueves por el día, antes de yo irme para el aeropuerto, hicimos una reunión porque querían cambiarle el nombre al show. Entonces estaba el que era compañero mío, Carlos Cabrera, que me ayudó muchísimo cuando llegué aquí, el tipo súper buena gente. La que iba a ser co-host de nosotros se llamaba Marcia Julián, que era una ex anchor de noticias. Ajá, Marcia. Entonces, y Alfredo Alonso, que era el manager, y estaba yo. Entonces empezamos a tirar ideas. Y Carlos Cabrera dice, ¿qué tal el vacilón de la mañana? Y Alonso dice, ese es. Y con eso... Pues arrancamos. Y después entonces transfieren a Carlos para la Super KQ, que era la M, la 620 era. Sí, 620. Y entonces yo ocupo la posición de host con Ricardo, fue Ricky Ricardo se llamaba. Y si había una orquesta que a él le gustaba, se iba a hacer el tour con la orquesta entera y llegaba al otro día al show a las 7 de la mañana. Porque él llegaba y tras que llegaba tarde se acostaba a dormir y me decía que despierta a las 9, a las 8:30 para que la gente de la oficina no me vea a las 9. Así fue que empezó más o menos el vacilón poquito a poco. El vacilón vino a echar para adelante después cuando me pusieron a Junior Hernández de compañero que se va a descanse. Y entonces me llegaba también a las 6:30 de la mañana. Él llegaba para hacer su show. O sea, él se defendía tirándome a mí. ¡Cállate, tú no sabes nada de Nueva York! Y again, peleamos mucho, pero yo lo quería mucho y sobre todo le agradezco que él fue el que me enseñó Nueva York. Todos recordamos en la industria el momento del fallecimiento de Junior y yo quería preguntarte, para que nuestra gente sepa, en Pensilvania y en todos los lugares donde nos escuchan, cuando Junior muere ese día, ¿ustedes estaban al aire? Bueno, o sea, en ese momento no, pero sí habíamos estado por la mañana. Ese día fue difícil porque terminamos el show y él se acuesta a dormir en la oficina, pero nos despedimos, que nos vemos mañana y qué sé yo. Yo iba a casa y dormía un par de horas, me daba un baño y regresaba a la ciudad, porque en esa época yo grababa HBO, la voz de HBO Latino. Entonces tenía que regresar a las 4 de la tarde de nuevo. Son como las 2:30, yo me estoy dando un baño y entonces entra, creo que era mi esposa en ese momento y me dice, toma, que es el jefe de la emisora. Y yo, Julio, que de Vergara. Vergara, sí. Y yo le digo, sí, hello. Y me dice, papito, se nos fue Junior. Y ahí yo me quedé así como que no reaccioné. Le dije, ok, nos vemos ahorita. Me monté en el carro y cancelé lo de HBO. Y entonces fui a la emisora y cuando estoy llegando, parqué el carro y lo tuve que parquear lejos por cuestiones de tráfico. Me monto en un taxi. Cuando estoy en el taxi, llama a mi papá a decirle que se murió. Y en ese momento que yo se lo estoy diciendo a mi papá, es que yo me leno a llorar. Y entonces lo difícil de cuando uno le pasa algo así es que primero teníamos muy buena química al aire, el programa había echado para adelante. Yo vivía en la emisora, o sea, yo me acuerdo que a veces, por ejemplo, si teníamos alguna parodia importante o alguna radiopelícula que íbamos a hacer, parodiamos un montón de cosas. Y eso daba mucho trabajo porque en esa época no teníamos las facilidades, el estudio de muchos canales para grabar. Eso era grabar una cosita en el canal izquierdo, otra en el derecho. Y yo a veces terminaba de hacer esas cosas después de haber hecho el show hasta las 10 de la mañana, hasta las 11, actually, después. Terminaba yo a las 3 de la mañana, me acostaba en el lobby y para hacer el show, entonces, y yo decía, esto se jodió. Tuve como 2 semanas fuera y buscamos a otro compañero, a Epi Colón, que era un tipo muy talentoso también. Y después entonces, ¿qué viene Moon? Después entonces viene Moon Shadow, sí. Y la época de Moon fue la más explosiva. Sí, la más explosiva. Ya, o sea, con Epi, por ejemplo, en el último tiempo que él estaba, él grabó el primer CD de Broma. Entonces casi no lo pudimos promocionar porque él se fue después, pero ahí fue ya, o sea, lo que te quiero decir es que
ya había un interés en el programa como para grabar un CD de alguno de los segmentos. Y después con Moon ahí grabamos el Tortilla Party, que fue un CD que estuvo nominado para el Billboard. Actually, fuimos a Miami y toda a la ceremonia. Fue una época bien gloriosa. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que hicimos un in-store, que eso es cuando tú hacías un CD o una grabación, iba a las tiendas a promocionar y decían, esta tarde de 4 a 6 está fulano aquí firmando los discos y qué sé yo. So, nosotros la primera vez que hicimos eso fue en Connecticut. Y cuando íbamos camino, la policía nos para y nos dice, viene el jefe de la policía y nos dice, ustedes tienen que, porque estaban los muchachos en una limusina y Moon y yo estábamos grabando en la emisora. Entonces pararon la limusina y la van. Y el jefe de la policía nos dice, la próxima vez que ustedes hagan esto nos tienen que avisar a nosotros. Y yo, pero güey, y se montó en la patrulla encojonado y siguió y lo seguimos. Y es que yo no había entendido lo que él me quería decir. Cuando llegamos había fila en 2 cuadras. O sea, que la fila duraba 2 cuadras enteras de fanáticos. De fans haciendo fila para el inso de nosotros. Y cuando nos bajamos de los carros, ¿tú has visto cómo hacían a los Beatles? Pues nos pasó eso. Yo hasta me asusté y todo. Yo nunca había pasado eso y ahí fue que nos dimos cuenta. Y después cuando hicimos el primero en Nueva York fue en Times Square, en la tienda H&B, creo que era. Que es una de las más grandes. Esa tienda que tenía como 6 pisos. Y entonces llegamos y yo me acuerdo que yo no veo a nadie en el primer piso. Y digo, diablo, aquí nos estrellaron. No vino nadie. Y era que habían 2,000 y pico de personas, pero estaba en el basement de la tienda. Y cuando bajamos la escalera, que yo vi esa multitud de gente, ahí se me salieron las lágrimas, hermano. Porque uno no se da cuenta, o sea, tú haces algo y tú le pones empeño y quieres que salga bien, porque encuentras que yo quiero hacer reír a la gente y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tú haces todos los sacrificios y no miras afuera de eso. Porque como la radio está en la cabina y hace el show, yo no salía mucho. Que a todo esto yo hice 20 y pico de años de morning show. La gente que triunfa trabaja duro y cuando vienen a abrir los ojos, mira, funcionó. No, claro. Y eso es una de las cosas que yo siempre he admirado de lo que tú has hecho en tu carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, trabajo en la industria, pero aparte de trabajar en la industria, siempre he sido seguidor y fanático de la carrera. Y cuando llega el momento de que tú sales del show, que tú no lo creas, loco, a mí me dolió. Yo dije, coño. Eso fue un momento interesante. Yo no quería irme como tal. Lo que pasa es que... ¿Estuvieras ahí todavía? Sí, pero al mismo tiempo pienso es que no había... O sea, yo le años después con Alarcón, y él entendió el por qué yo me fui. En esa época él estaba bien dolido porque yo me iba o sea, yo me reuní con Univision y nada más la reunión, eso le dolió a él porque ese era su archienemigo, ¿no entiendes? Pero lo que pasa es que yo me ganaba, Univision me ofrece 5 veces más. Yo dije, ¿cuándo yo voy a dejarlo para cobrar ese tipo de dinero? To see that kind of money. O sea, que estamos hablando de uno de los salarios más altos de la radio a nivel nacional. Me buscó un agente y todo, un tipo que era el agente de... Él tenía muchos clientes importantes, Mancow en Chicago, que era un tipo número 1 allá, Opie Anthony aquí en Nueva York. Yo estaba en el establo de él y el tipo era tremendo negociante y me logró conseguir un salariazo, por eso yo me fui. O sea, pero a nivel de lo que ya habíamos hecho, nosotros habíamos construido un programa tan fuerte, una marca tan poderosa, que yo mismo no podía pelear con esa marca. Exacto. ¿No? O sea, eso fue una época difícil y me arrepentía, pero al mismo tiempo decía, pero es que cualquiera hubiese hecho lo mismo en mi posición. Entonces, no solamente eso, ellos querían comprar una señal más poderosa en Nueva York. Ahí los inversionistas pusieron su billete y compraron, qué sé yo, cuántos millones, pero en esa época las radios costaban como 90 millones de pesos. Compraron la señal a 96.3. Sí, y ahí entonces nos fue mejor y qué sé yo, pero nunca llegamos a la magnitud que tenía el vacilón cuando yo estaba ahí. En otras palabras, siempre que tú brincas se te va como un 20-30% de la audiencia. De la audiencia. Y como lo que hizo SBS fue que cuando yo me fui, se buscaron a 2 tipos que sonaban igualito. Juan Carlos, sí, que sonaba igualito a mí. Entonces, Frankie J, que sonaba bastante como Moon Shadow, sí. A Frankie le envío un saludo donde quiera que esté, porque siempre ha hablado muy bien de mí, un tipo, un caballero. Sí, un caballero, Frankie, un caballero, sí. Y siempre muy talentoso, pero los limitaban a imitarnos a nosotros al principio. Okay. ¿Entiendes? Y eso
Eso fue a nivel La estrategia, sí. tremendo porque la gente se confundía y pensaba que estaba escuchando a nosotros. Y ahí se separa el equipo, o sea, se van unos para allá, otros se fueron conmigo. Y eso es otra cosa también, que cuando tú tienes la oportunidad de tener un equipo de trabajo donde te dan tiempo a desarrollar la química, porque a lo mejor al principio los shows todos suenan medio chuecos, pero si tienes un buen equipo, se desarrolla una química que es lo más difícil de tú conseguir a la hora de tú de que montar otro morning show. ¿Te entiendes? Y eso fue una de las cosas que yo estaba empezando de nuevo a todos los niveles. Lo único que todo era lujo y los equipos yo no los alcanzaba, que era lo que yo le decía al ingeniero. Y se lo agradezco, porque fue muy chulo, el estudio estaba chulísimo. No era el estudio de radio, que es más coast, que era lo que yo siempre estaba acostumbrado. A mí me contrataron en Univision y el presidente de Univision, Gary Stone, en esa época, que es un tipo chulísimo, super nice, buena gente, el tipo presidente de Univision, pero el tipo más humilde, más chévere que había. Y me dice, mira, haz lo que tú haces, olvídate. Y de momento pasa algo con la FCC que le dan una multa. Una multa a Univision. Nada que tenga que ver conmigo, fue por no tener suficiente programación infantil. No me votaron, pero me suspendieron por 2 meses para reorganizar el show y convertirlo en un show clean. Lo que el presidente de Univision Radio nuevo que tenían, él vino como con una idea más de internet y de poner influencers y qué sé yo, que eso no funcionó. O sea, lo del internet sí funcionó, sí funciona, pero el tú querer tener influencers en la radio, pues ese era el problema. Pero esa era la idea que él tenía, por ende yo no caí en eso. A mí nunca me han gustado las cámaras en el estudio. Yo estoy de acuerdo en hacer podcast o webcast, con video del show de radio. Si tú tienes una emisora por la cual tú pagas un montón de millones de pesos, tienes un real estate donde tienes una torre pues que paga, en este caso el Empire State, creo que tiene la torre, y que paga un montón de miles de pesos también, cientos de miles de pesos al año. Haz radio bien hecha, que la gente se entusiasme para el mercado que está escuchando la radio. Siempre la puedes poner como podcast después. Claro. Y cuando cada personalidad termine su show de radio o durante los comerciales o whatever, graba contenido para video. Eso está magnífico. Pero lo que es el show de radio, con personajes y cosas, no puede. Pero es que ahora mismo, yo por ejemplo, escucho muchísimos podcasts que están haciendo ahora, que es regresando vieja escuela cuando empezó la radio, que eran aventuras y personajes y actores de Hollywood que ahora están haciendo dramas, qué sé yo, entonces ponen con los efectos de sonido y eso, y no es en video. Entonces, pues, qué sé yo, no me gusta. Inclusive hablar por teléfono con la gente en video, no es algo que me llama la atención. Nunca me gustó la idea de las cámaras durante el show. Cuando empezamos el show, había un personaje que yo tenía que se llamaba El Chulo y nos contaba alguna aventura que él tuvo con una viejita o una gordita. Después, ese era el favorito en una época, que lo hice en el Garden una vez, busqué cómo vestirme más o menos el personaje y qué sé yo. Y lo hice varias veces en presentaciones, porque la gente lo empezó a pedir, pero no fue una experiencia que me gustó tampoco, hacer el personaje de radio. Si la gente lo ve y no es como ellos se lo imaginan, es un poquito medio difícil. Entonces, después vino Findingo. Y entonces, después Nazario. Entonces, tú sabes que por época cambian. ¿Qué le faltará a la industria en este momento? El problema es que el modelo de la radio todavía sigue siendo concentrado en música. Que hay tantas maneras de tú buscar el mix que tú quieras, y cuando tú empiezas a oír cierta música, automáticamente Spotify y YouTube y Google te van haciendo tu emisora para ti. Después te aparece, mira, este es tu mix. Y entonces son canciones que el algoritmo sabe que a ti te gustan. Entonces la radio no puede competir con eso. Y el problema es, hay países que han aprendido de eso, y muy inteligentemente las emisoras han quitado la música y lo que tienen es contenido. En Puerto Rico lo hace Salsoul, básicamente. Sí, pero todavía Puerto Rico tiene un sistema diferente de medición. Exacto. Y es tan diario, ¿verdad? Pero, sí, allá todavía utilizan el diario, que es más friendly para la radio, en el sentido de que el diario es que la gente escogen, como en la compañía Nielsen y qué sé yo, que era árbitro antes, escogen una familia, o sea, cierta familia, y le mandan un diario, un panfleto. Y en ese panfleto te preguntan, ¿qué tú oyes? ¿Qué emisora te escuchas? Tal. Y de 6 a 10 de la mañana que tú oyes, está la emisora. Entonces tú pones lo que tú oyes. Aquí en Estados Unidos el sistema de medición cambió
y arruinó la industria de la radio, diría yo, porque es una cosa que se llama el PPM, que es una cosa que parece un beeper, que tú lo tienes puesto. Entonces, la gente antes ponía que oía el morning show de 6 a 10. Ahora el PPM dice que lo oyen de 7 a 7 y 20, lo que se están bañando, se están lavando la boca. Y entonces, ¿qué pasa? Reparten tan pocos PPM de eso que a veces no hay un muestreo real del público que está escuchando la emisora. Por ejemplo, si el muestreo cae en un área donde vive mucha gente de El Salvador, entonces y no hay PPM caribeño, entonces ahí no vas a salir bien en la encuesta porque la gente donde están los PPM no es el mercado de la emisora. Y eso es un lío porque yo lo que pensé que iba a hacer con la medición de la radio era ponerla en el teléfono, porque eso lo que hace es que escucha lo que tú estás escuchando, pero tiene que ser justo también que la medición de esa audiencia sea hecha con un sistema que todo el mundo tenga acceso a eso. Todo el mundo tiene teléfono, coño, ponlo en una aplicación. Claro. Y monitorea la vaina, porque le pagan a la gente por eso también. Una miseria, pero te mandan un dinerito. Y entonces eso es lo que ha jodido la radio aquí también. Pero la industria no va a ser como antes, y especialmente si la radio insiste en seguir tocando música de hace 40 años atrás. También. Porque tú oyes, chévere, mira, es tremenda música, Héctor Lavoe, El Gran Combo, pero esos son discos de 40 años atrás. ¿Qué pasa? Que como la radio necesita ir a la segura, hacen lo que se llama un estudio de mercado y escogen 200 canciones. Coño, quita esa mierda de música y pon contenido. O sea, el contenido es king ahora mismo. O sea, hay muchas emisoras nórdicas en Australia también hicieron eso. En Australia no hay... Si hay música es porque la están tocando en vivo. Pero las emisoras, lo que eran las emisoras más populares, ahora lo que tienen es contenido. Yo veo más las redes que la televisión, ¿no? Yo cuando veo televisión no veo ni televisión, Netflix o Prime Video o lo que sea. Pero la mayoría de mi entretenimiento son podcasts y son cosas que me gustan muchísimo. Pero yo, creador de ese tipo de material, no lo entiendo. Porque es que hay cosas, por ejemplo, que son graciosas, que son funny de verdad. Mano, aparte de trabajar en la industria, yo siempre he sido fanático de tu carrera y te quería preguntar si tú le has guardado rencor a alguien. No es rencor, es como rebeldía. Como me jodiste, hermano. No me ayudaste, trataste de botarme, qué sé yo. Y uno sí, como que de joven uno es más inseguro, pero ya de adulto yo he aprendido a entender que la gente a veces hace cosas indebidas por su inseguridad o por miedo a perder lo que tiene. Yo trabajé con mucha gente así. Al trabajar con ellos después nos hicimos grandes amigos. Nosotros, por ejemplo, teníamos un tipo que hacía noticias, se llamaba Renato. Renato, sí. El ego más grande del planeta. Y lo quería mucho yo, Renato. Renato era como un tío mío. Paco. Era Paco Navarro, que era otro tipo que ya, o sea, Paco tenía esa coraza, pero no era real. O sea, nosotros nos relajábamos muchísimo. Y yo, por ejemplo, yo veía a Paco y le decía, Paco, venga, cuéntame, cuando nació Jesucristo, que tú fuiste el maestro de ceremonia, que tú fuiste el MC, cuéntame, no, pues. Y una vez en el Madison Square Garden, Paco era un DJ legendario en Nueva York, porque no solamente trabajó en español, él se hizo más famoso En inglés. en la época del disco, en KTU, 102 KTU, en esa época era 102 KTU. So anyway, una vez yo vi a Paco en el Madison Square Garden, y entonces, o sea, Paco iba a ser el maestro de ceremonia, y lo presenta un compañero que se llamaba Rey David. Y Rey David entonces, señoras y señores, a continuación quiero presentarle al maestro de ceremonia, el tipo hablaba así, maestro de ceremonia oficial de la salsa, aquí está el más grande, Paquito Navarro. Y entra Paco, y la gente se está aplaudiendo, pero Paco va directo a Rey David y le quita el micrófono. The name is Paco, no Paquito. Es interesante la gente que se dedica a esto del entretenimiento o el público, tú siempre tienes que ser humilde, pero dentro de la industria a veces tú tienes que ponerte un poquito, darte tu puesto, sí, porque si no te pisotean. O sea, ¿tú sabes cuánto la gente me pedía a mí que le hiciera anuncios gratis? Y pasa. Entonces, sea contra, te lo haría con mucho gusto, pero tienes que hablar con Alma, por ejemplo, que ella era la que... Entonces Alma ya negociaba un precio si no querían pagar. No, está bien, exacto. Pero también, o sea, hay gente que abusa de la confianza. Claro. Dentro de la industria, el público siempre es maravilloso y el público si tiene una queja de ti, que te la dé, porque ellos son los que deciden. Lo que te ponen ahí arriba, claro. Pero dentro de la industria, por ejemplo, eso que hizo Paco, eso fue algo que él hizo directo con el tipo que le dijo Paquito. O sea, tú tienes una marca y la quieres proteger. Por ejemplo, en el vacilón nosotros no permitíamos ejecutivos de la emisora. Yo grababa...
muchos anuncios para agencias de publicidad, por ejemplo. Yo a veces iba a hacer un anuncio de Pepsi o de Budweiser, por ejemplo. Yo cada rato, yo iba a un estudio de grabación en Manhattan, buqueado como por 2 horas, para yo decir, Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri. Estaba el ingeniero, estaba el que escribe los anuncios, estaba el productor de la agencia, estaba el vendedor de la agencia. Tenía que escuchar la opinión de 4 o 5 cabrones que yo decía Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri. Y yo veía que se le acercaban al ingeniero. Y el ingeniero me decía, sí, que lo haga más rápido. Por eso es que a mí no me gustaba que entrara mucha gente que trabajaba en el, como jefe de uno en el estudio, porque cada cual tiene su opinión. A mí la opinión que me importaba, aparte de la del público, era la de Alarcón, que él llamaba y su papá, por ejemplo, Raúl, el que empezó, era un tipo broadcaster. Él te llamaba y te decía, ¿aló? Y decía, ¿con quién hablo? Y le decía, Luis Jiménez. ¿Quién? Luis Jiménez. ¿Cuánto tiempo tú trabajas ahí? 10 años, Raúl. Ah, ok. Aprieta, que te estoy escuchando. Por ejemplo, el director de programación no era jefe de nosotros. Okay. Era jefe de la emisora después de las 10. Otra de las cosas que me llama la atención de volver a hacer ese tipo de show ahora es la cantidad de herramientas que hay. A esta generación nueva, mano, ya casi entendéis, ¿no? A esta generación nueva, ¿qué consejo tú le darías a los que quieren hacer radio, a los que están adentro? Porque hay de los que están adentro que todavía no están a cierto nivel que deben estar. Mira, cualquier industria, lo que sea que usted vaya a hacer. Por ejemplo, la gente que quiere hacer social media y se quiere dedicar a eso, la mayoría no echan para adelante porque pasan 3, 4, 5 años y no tienen ni 10,000 seguidores y se quitan. Y no saben que Joe Rogan hace 20 años que está haciendo esa vaina y no fue ayer que el tipo tiene todos los millones que tiene. ¿No entiendes? O sea, lo que te quiero decir es que si vas a hacer algo y te gusta, a principio se sufre y se pasa trabajo. Pero si realmente te gusta, lo que sea, ingeniería o podcast o lo que sea que tú quieras hacer, mecánica, mete mano que si en la experiencia que tú adquieres en algún momento dado, se renuncia a la mayoría de la gente que realmente no le interesa eso y quedas tú como el experto, como el más que sabe. Y el más que sabe es el que empieza a subir. ¿Tú entiendes? O sea, la gente se rinde muy rápido hoy en día y el problema es que hoy en día los muchachos trabajan en lo que se llama la industria del guiso. ¿Tú entiendes? O sea, muchos muchachos pues hacen una cosa hoy, mañana entonces, por ejemplo, trabajan algo de computadora, al otro día hacen etiquetas para productos, ¿entiendes? O venden cosas online. Y está bien, eso es bueno, pero hay ese desenfoque, no hay algo que tú disfrutes hacer a tal punto de que llegues a ser grande en eso. Óyeme, y cualquier estupidez a veces que uno se cree, no, pero yo nunca voy a cobrar de eso. Yo conocí un tipo que era beatboxer, tipo hacía beats con la boca. Y hay muchísimos muchachos que hacen esa vaina, pero él lo hace desde hace unos cuantos años. Y cuando yo lo conocí, él llevaba ya como 10 años haciendo esa vaina. El tipo viaja al mundo haciendo esa vaina. Marc Anthony le hacía coro hasta a Menudo cuando venían de gira, el grupo Menudo. Marc Anthony y la India. Marc Anthony se dedicaba a hacer coro en los estudios de grabación, llevaba muchos años cantando, hacía freestyle, hacía cositas así hasta que encontró el enfoque de la salsa y echó para adelante. Pero ya llevaba Marc Anthony 10 años en la industria. Tú sabes que uno ve el triunfo cuando llega, pero lo que no ve, y que es el engaño a veces de las industrias, tú te crees que si tú te dedicas a algo, mañana vas a ser grande. No, te coge años, pero te garantizo de que si tú haces algo bien hecho y te gusta lo que haces y no, you don't quit, en algún momento dado vas a poder vivir de eso. ¿Qué te falta por hacer? No sé. Volver otra vez a hacer lo que me gusta. Llegamos a hacer películas, llegamos a hacer CD. Fuimos las primeras personas en traer los shows de reggaetón aquí a Nueva York cuando nadie creía que eso era aceptable. El programador de la emisora me decía, pero eso va a pasar de moda. ¿Por qué tú te encojonas que yo no estoy tocando eso? Y yo, Gino, porque ese es un nuevo género. Salsa, merengue, reggaetón, ese es el futuro. Exacto. Y él no creía en eso. El programador de Mega en esa época no creía en eso. El podcast tuyo, semanalmente, ¿verdad? Sí, semanalmente. Lo hacemos una vez en semana. Sale o los jueves o los viernes. Así que en Apple, suscríbase a donde sea y pónganos un buen review a eso. Para que sigamos activos cada semana con la leyenda del caballero, el señor Luis Jiménez, quien por tantos años levantó a la ciudad de Nueva York y a todos los latinos a través de toda la nación con su buen humor, con sus características inigualables que
Esta edición de Fuera del Aire, el podcast, la volvimos a transformar en audio podcast para que ustedes pudieran disfrutar de la mejor calidad del contenido en audio de lo que fue esa gran experiencia de poder compartir con Luis Jiménez. Así que semanalmente traemos episodios para entretener, informar y educar desde la ciudad de Allentown, Pensilvania, para el mundo. Quien te habla, Guillo, el Loquillo, lo puedes conseguir en el canal de YouTube. Suscríbete completamente gratis para tu teléfono Android, iPhone y también todas las redes sociales de Fuera del Aire, el podcast en Instagram, TikTok y también en Facebook. Y las mías como Guillo, el Loquillo, en tu radio. Un abrazo para todos. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Esta fue una edición especial audio podcast de Fuera del Aire con el señor, la leyenda Luis Jiménez.